Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, antes de empezar con el estudio, qué es el Evangelio y cómo salva a Dios a los perdidos. Y la lectura se encuentra en Juan capítulo número 6, textos número 59 en adelante. Texto número 59. Y vamos a dar lectura al primer versículo. Dice el texto 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado hoy son espíritu y son vida. Pongamos énfasis en eso, atención, porque más adelante es importante. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Texto número 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si ustedes se fijan, hace un momento, cuando leímos el principio de esta lectura, les dije que nos pusiéramos énfasis en el texto 63, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo en ese versículo? Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que la palabra de Dios es palabra viva, poderosa, pero es la única palabra que puede infundir vida en la vida de aquellos que lo escuchan. Y cuando dice aquí que desde entonces, en el texto 66, muchos dejaron de seguirle, Él viene con sus discípulos en el texto 67 y les hace la pregunta, dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y la respuesta de Pedro da a entender que él entendió lo que el Señor dijo en el versículo 63. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro entendió eso. Esta es una afirmación, hermanos, que nosotros, si queremos tener éxito en el evangelismo, por usar esa palabra, o queremos saber que hacemos la obra evangelística de la manera en la que Dios le agrada, tenemos que tener esa confianza en la palabra de Dios, en las palabras del Señor Jesucristo, y no en la de ningún otro. Tenemos que saber que el evangelio que nosotros predicamos es el único evangelio, en primer lugar, que tiene procedencia divina y el único que puede dar vida a las personas que lo escuchen. Y eso es algo que tenemos que tener como iglesia bien claro. Solamente el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y en esta congregación queremos afirmar estas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la presentación de qué es el evangelio. Ustedes ya tienen sus hojas ahí. Y el doctor Albert Mohler dijo lo siguiente. Él dijo que toda generación debe de considerar las palabras del apóstol Pedro y afirmar exactamente lo mismo, que solamente el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y también cada generación es responsable de predicar el evangelio con claridad, con precisión y con claridad. De otra manera, no es evangelio. Y eso es importante porque predicamos con precisión, y la precisión tiene que ver con lo que es el evangelio y con claridad cada uno de los puntos que contiene el evangelio. Porque si nosotros predicamos acerca del amor de Dios y no hablamos antes del juicio de Dios, la persona no siente ninguna necesidad de ser amado por Dios o de recibir el sacrificio del Señor Jesucristo, que tiene que ver con el amor que Él ha mostrado. Entonces, vemos en este principio de estudio, son 4 lecciones las que vamos a estar estudiando. El día de hoy vamos a ver la primera, los primeros 2 puntos de este estudio,
y es el Evangelio, y nuestro objetivo principal es responder o tener la respuesta a la pregunta, ¿cómo salva Dios a los perdidos? Eso es lo que nosotros queremos saber. Si el Señor nos encargó a nosotros el trabajo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, entonces con el propósito de salvarlos y hacer discípulos para el Señor Jesucristo, enseñarles que guarden todas las cosas que Él mandó, nosotros queremos saber cómo se hace eso. Porque si el mandato nos es dado, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo, entonces no estamos perdidos. Ahora, yo sé que en la época en la que vivimos hay muchas opiniones acerca del Evangelio. Hay gente que dice que el Evangelio debe de ser una obra social, que en el Evangelio hay que mostrar el amor del Señor Jesucristo, haciendo lo que el Señor Jesús hizo en los Evangelios, supliendo las necesidades de las personas. Sin embargo, el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio trata de un asunto y un asunto solamente, y es del juicio de Dios sobre la vida de los pecadores, y cómo Dios en su misericordia ha enviado al Señor Jesucristo a morir en la cruz, una muerte sustitutoria para salvar a los pecadores. Entonces, tiene que ver con la ira de Dios, tiene que ver con el pecado del hombre y tiene que ver con la solución que Dios ha dado, la única solución, para tratar con el asunto del pecado y de la ira de Dios, o de la ira de Dios y del pecado. ¿Sí entendemos eso, verdad, hermanos? Entonces, no nos confundamos cuando viene y se presenta un evangelio que dicen, tenemos que tener un ministerio de ayuda social. Aquí en Estados Unidos ya existe uno y se llama welfare. Y ese no es un ministerio, por cierto, esa organización no ha hecho mucho bien. Lo que ha venido a traer es un mal a las personas. Porque, por ejemplo, una joven, por causa de su pecado o por alguna otra circunstancia, queda embarazada y luego el papá no se hace responsable. ¿Y qué es lo que pasa? Entra el welfare. Y luego la muchacha dice, no hay problema. Entonces puedo tener otro, y puedo tener otro, y puedo tener otro, y todos mis problemas están cubiertos. El gobierno se va a encargar a través de la ayuda social a sacar adelante a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está creando una persona que no es responsable de sus actos, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando una iglesia se dedica a hacer pura ayuda social, la gente va a venir. Y mientras más dé, más va a venir. Pero eso no va a hacer ningún cambio en las personas porque, como observamos en la predicación el domingo pasado, en la alimentación de los 5,000, la gente vino al Señor Jesucristo porque comieron y se saciaron. Entonces, es tan evidente en la Escritura que la gente, si usted le da de comer, va a venir por la comida. Si le da ropa, va a venir por la ropa. Si le da agua, va a venir por el agua. Pero eso no hace cambio, no hace un cambio. Si el pan que el Señor Jesús les dio y los pescados que el Señor Jesús les dio, que fueron creados por el Señor Jesús, que estaban libres de mercurio, de lo que tienen tanto ahora los pescados, y pan de ese con tanta levadura y esas cosas, pan verdadero, ellos les gustó, pero eso no hizo ningún efecto en su problema, en su alma. No les trajo salvación. Por eso más adelante en ese mismo capítulo 6 les dice, trabajad por la comida que no perece y que a vida eterna permanece o lleva. Entonces, eso es lo que nosotros queremos estudiar. El primer punto que nosotros queremos ver es acerca de esta congregación. Cuando la Iglesia Bautista Emanuel, debemos de entender que está compuesta por un pueblo que se define por el Evangelio. Nosotros no nos definimos por culturas, nosotros no nos definimos por un estatus social, es decir que como somos puras personas de clase pobre o clase media o clase alta, y eso es lo que nos identifica, no. Puede haber de las tres clases sociales, puede haber de diferentes nacionalidades, pero el punto es que nos definimos ¿por qué, hermanos? Por el Evangelio. El Evangelio es, o las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Vamos a ver la definición de qué es el Evangelio. El Evangelio es acerca de la gloria de Dios, mostrada en la reconciliación de los pecadores consigo mismo. Es lo que Dios ha hecho para reconciliar a los pecadores con Él mismo. Entonces, esto es el Evangelio, a través
de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su obra sustitutoria en la cruz, para que los pecadores puedan venir en comunión con Él y adorarle en esta vida y por toda la eternidad. Entonces, así resumimos el Evangelio. La obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos con Él mismo por la obra y la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo, para que sean reconciliados, vengan y le adoren en esta vida y por toda la eternidad. Entonces, si nosotros vemos esta definición, sabemos que esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza, yo no sé ustedes por qué vienen a la iglesia o por qué se congregan acá, pero la razón por la que yo estoy aquí es por la gracia de Dios, por el Evangelio. Porque ahora yo deseo adorarle. Y no solamente en esta vida, deseo adorarle también por toda la eternidad. Entonces, así nosotros definimos el Evangelio. Ahora, a continuación, hermanos, quiero explicar la definición que he dado del Evangelio y espero que cada parte de esta afirmación anterior sea clara para cada uno de nosotros. Para entender esto, tenemos que pensar en 5 puntos claves del Evangelio. Esos 5 puntos comienzan, el primero, con Dios. El Evangelio comienza con Dios. No hay Evangelio si no hay Dios. No hay Evangelio si no hay Dios. No hay Evangelio si no hay el Señor Jesucristo. Así que con el fin de entender este Evangelio, tenemos que entender el Dios que se nos revela en la Biblia. Porque la Biblia es la revelación de Dios. Es lo que Dios dice de sí mismo. Es lo que Dios dice de nosotros, de nuestra condición. Es lo que Dios dice acerca de la persona del Señor Jesucristo y es lo que Dios dice cómo nosotros debemos de responder al Evangelio. Y también lo que Dios dice, cuál es el futuro final de aquellos que responden al Evangelio y el futuro final de aquellos que rechazan el Evangelio. Entonces, estas cosas, hermanos, tienen que estar claras para nosotros en nuestra mente. Sí vamos entendiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, en primer lugar, el Dios de la Biblia. En la Biblia encontramos a un Dios que siempre ha sido Dios. Dios no es una persona o una persona o una entidad que en algún momento comenzó. En algún momento de la eternidad comenzó. Como resultado de algo. No, la Escritura nos revela a Dios como uno que siempre ha existido por la eternidad, que todo lo sabe, que todo lo puede, que ha creado todo, que es un juez justo y es santo. Ahora vamos a considerar a continuación los siguientes versículos que nos ayudarán a conocer algunas características de Dios, del Dios de la Biblia. En primer lugar, con lo primero que empezaremos es que Dios es eterno, porque eso fue la definición de lo que acabamos de hablar acerca de Dios. Cómo Dios se nos revela, cómo Dios revela su eternidad. Usted, antes de leer este versículo del Salmo 92, quisiera pensar en Génesis 1. Ustedes saben cómo comienza, ¿verdad, hermanos? Dice, en el principio, Dios. Dios habla en la Escritura, revela el principio de todas las cosas, pero no revela o no nos dice la Escritura, más bien dicho, que Dios haya tenido un principio. Nos da a entender que Dios siempre ha existido y eso es lo que nosotros queremos observar. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes, antes de que todo fuera creado, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice, hermanos? Tú eres Dios. Esa frase es tan importante para nosotros, en realidad todo el versículo, pero esa frase, tú eres Dios, nos enseña qué creía el salmista acerca de Dios. Y nos enseña más que nada qué es lo que Dios revela de sí mismo, y es que Dios siempre ha sido Dios. Él es eterno, tú eres Dios. Nunca ha habido y nunca habrá un momento en el que Dios no exista. Nosotros sí. Hubo un momento en el que no existimos. ¿Por qué, hermanos? Porque fuimos creados. Pero en el caso de Dios,
No hay un momento en el que Él no haya existido o deje de existir. Él no fue creado y no va a dejar de ser Dios. Dios siempre ha existido. Entonces, iniciamos entendiendo eso, que Dios es eterno. También la Escritura nos dice que Dios es omnisciente. Eso significa que Dios sabe todas las cosas, absolutamente todas las cosas. En primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y luego Juan declara lo siguiente, y Él sabe todas las cosas, todas las cosas. Ustedes saben que en el mundo anuncian los científicos diferentes descubrimientos, ¿verdad, hermanos? Ustedes saben, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, las cámaras se definen por megapíxeles, ¿verdad? Mientras más megapíxeles tiene, la imagen se puede engrandar más y más y más y más y más. Si tiene pocos megapíxeles, ¿qué es lo que pasa? No puede hacer una imagen grande porque se distorsiona, se borra, no es clara. Bueno, ahora acaban de anunciar ayer que las cámaras ya no van a ser megapíxeles, ahora es ultra no sé qué. 5 sensores en uno. Si ahorita tienen 3 sensores las cámaras, ahora van a tener 5 sensores. Y la calidad va a ser, no sé qué palabra utilizarla. El punto es que cada día hay cosas nuevas. Pero para Dios, ni eso es nuevo. Él conoce todas las cosas. Él sabía que el hombre iba a hacer ese tipo de cámaras. Por hablar de detalles sencillos, el DNA cuando se descubrió, Dios ya sabía, Dios lo hizo. Dios diseñó el código del DNA. Entonces, todos estamos en constante aprendimiento, cada uno de nosotros, de cosas nuevas. Pero nada es nuevo para Dios. Nada le toma por sorpresa. Dios conoce y siempre ha conocido todas las cosas. Eso es muy importante. Eso define de una manera muy sencilla, por cierto. No quiero decir que esta es la definición extensiva de lo que es Dios. No, estoy hablando de una manera sencilla, pero este texto nos ayuda a entender que Él sabe todas las cosas y que por lo tanto Dios es omnisciente. Segundo atributo de Dios es que Dios es omnipotente. Tercero, por ya hablamos de 3. Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas, en palabras sencillas. Salmo 115, texto número 3. Nuestro Dios está en los cielos. Ahora note la frase que dice, hermanos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, cuando dice todo, significa a todo. Y luego dice, lo que quiso significa a un plan, a propósitos que Él ya estableció. Él ya estableció lo que Él iba a hacer desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Todo lo tiene establecido en sus propósitos, en sus decretos divinos. Y también tiene el poder, como dice el texto al final, ha hecho. Tiene el poder no solamente para decretar los propósitos divinos, sino para ejecutarlos, para llevarlos a cabo. Entonces, nosotros llenamos nuestra mente de este entendimiento. Todo lo que Dios quiso hacer, Él lo ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho, como dice el Salmo 115, texto número 3. Nosotros a menudo en nuestra vida, hermanos, somos limitados. Somos limitados e incapaces de hacer todo lo que nos gustaría hacer. ¿No es así? Quisiéramos hacer esto o lo otro, pero hay limitaciones. Un joven puede desear ser un atleta, pero la pregunta es, ¿tiene lo que se necesita para ser un atleta? Y muchas veces no. Por eso pocos son los que llegan al fútbol profesional, al boxeo, al atletismo, a todas estas cosas, ¿verdad? Hay limitaciones, no podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Me estaba contando ayer uno de mis hijos que hay un cantante de música rap, es un hombre perdido, pero supuestamente este hombre tiene un nivel, lo que se llama el IQ, no sé cómo se puede decir, nivel intelectual bien alto, más de 150. Y es muy inteligente, pero para la maldad.
Esa inteligencia la ha inclinado hacia la maldad. Sin embargo, aún él mismo tiene limitaciones. No así el caso de Dios. Sin embargo, ese no es el caso de Dios, hermanos. No hay limitaciones para Él. Todo lo que Él quiere hacer, Él es capaz de hacerlo. Entonces, si el Señor, hermanos, nos manda a predicar el Evangelio y nos dice la Escritura que a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación en 1 Corintios 1:21, déjenme hacerles una pregunta. ¿Así debe de ser, hermanos? ¿Así va a ser? Por supuesto que así va a ser, porque ese es el deseo de Dios y Dios hace todo lo que Él quiere hacer. Entonces, hermanos, yo no les estoy enseñando tal vez cosas nuevas. Aquí el punto no es aprender cosas nuevas. Aquí el punto es ser dominados por la verdad. Que nuestro entendimiento sea cautivado por la verdad al punto de que no pensemos de otra manera. Y que si hay alguien que viene y nos dice, no, cambiémosle los métodos de la predicación del Evangelio. Mejor tengamos, como dicen, el lenguaje de hoy en día es, seamos misionales. Seamos misionales en el sentido de que no enfoquemos nuestro tiempo en los miembros de la iglesia, sino que enfoquemos todas nuestras energías en los que están fuera de la iglesia. Vayamos a con ellos, escuchemos sus historias, seamos amorosos, traigámoslos a la iglesia. Hay que crear un ambiente en el cual ellos se sientan confortables. Nada de eso enseña la Escritura. Sí nos enseña que hay que amarlos y hay que desear que ellos vengan al Señor Jesucristo, pero la mejor forma de amarlos es predicándoles el Evangelio. No hay otra manera, porque usted les puede dar de comer y ellos van a estar contentos mientras que les hace digestión. Pero cuando usted les diga que la Escritura dice que son pecadores y que si no se arrepienten y creen en Jesucristo solamente, por fe solamente, para la salvación de sus pecados, va a haber un conflicto. Sin embargo, lo que Dios nos ha mandado a hacer, eso es. Y tenemos que entender que por cuanto Él es omnipotente, Él es capaz de hacer lo que Él nos manda a nosotros hacer. ¿Sí está claro eso, verdad? Dios es el creador. En Isaías capítulo 45, versículo número 12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mismo, dice yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. La pregunta es, ¿quién es el creador de todo lo que existe? Dios. Mi pregunta es, ¿habría algo sin Dios? No. ¿Estaríamos nosotros sin Dios? No. Todo lo que hay, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿A quién le pertenece el inconverso? A Dios. ¿Cómo Dios quiere salvar al inconverso? A través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Es la única manera. Según la Biblia, Dios es el creador de todo lo que existe. En otras palabras, nada es independiente de Dios. Nada. Aunque las personas digan, no, a mí no me interesa saber nada de Dios. Ese deseo que ellos tienen, que es un deseo necio, no afecta a los propósitos de Dios. No afecta. Ellos están atados a los propósitos de Dios, les guste o no les guste, nos guste o no nos guste. Entonces, todo hombre y toda mujer tiene que responder al Evangelio. No hay otra opción. Por lo tanto, el Evangelio debe de ser predicado a toda criatura. Dios no depende de nadie, pero todos y todo lo demás dependemos de Dios para nuestra existencia. Eso debemos de entender, hermanos. Esta verdad nos tiene que cautivar a nosotros, de que el hecho de que una persona no creyente esté parada ahí y que nosotros tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio y que debemos, no solo la oportunidad, sino el mandato, y que debemos de ir y predicar el Evangelio, no porque la persona esté respirando parada ahí, supuestamente independiente, dependa de ella misma. Esa persona depende de Dios. Y si Dios le da la oportunidad de estar parada y le dio oídos para que nos escuche, esa persona tiene que escuchar el Evangelio. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si nuestra mente no está renovada con este entendimiento, nosotros
no vamos a ser eficaces en la predicación del Evangelio. Vamos a tener temor, vamos a tener dudas, vamos a ser persuadidos por los pensamientos de los hombres que distorsionan la verdad. Y eso es preocupante. Eso es muy, pero muy preocupante. También la Escritura nos dice que Dios es un juez justo. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora alguien puede decir, pues ¿qué no Dios es amor? Sí, Dios es amor. De tal manera, Dios ha amó el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. Sin embargo, también Dios es juez justo y es justo para Dios, no para nosotros. Es justo para Dios que Él esté airado contra el impío todos los días, no para nosotros. Nosotros no podemos decir, por cuanto Dios está airado con ese impío perverso, yo también. No, la Escritura no nos manda eso. Es injusto que nosotros hagamos eso, pero es justo para Dios que Él lo haga. Entonces, eso tiene que estar claro en nuestras mentes. En las diferentes culturas, a lo largo de los años, ha habido muchas ideas expresadas acerca de Dios, ¿verdad, hermanos? La gente cree muchas cosas acerca de Dios. Y cada quien se hace, aparte de la Biblia, si no estudia la Escritura, si no conoce lo que Dios reveló de sí mismo, y la gente define a Dios, cada quien se va a definir a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Entonces, aparte de Dios, todo será algo erróneo. Algunas de estas culturas tenían un panteón de dioses, como los griegos y los romanos, que según cualquier criterio eran inmorales. No es así con el Dios que encontramos en la Biblia. Dios es un Dios justo. No hay nada inmoral en Él. Todos sus actos son moralmente correctos y justos, aunque a nosotros no nos parezcan. No es así con nosotros. Nosotros somos todo lo opuesto de Dios. Él es justo. De hecho, la definición misma de lo que son sus acciones en su carácter es que son justas. Pero más que eso, Dios no es solo justo, sino que también es juez justo. Bajo su juicio, la totalidad del género humano es culpable. Y entonces, ¿qué harán los seres humanos ante una declaración justa delante del juez del universo? Es una buena pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los seres humanos injustos delante del juez justo, ante una declaración justa y delante de un juez del universo? ¿Qué harán, hermanos? Caer como culpables. Caer como culpables. Por eso cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, esa declaración es justa. No es injusto para Dios actuar de esa manera, porque Él es un juez justo. Y eso responde a esa pregunta. También la Escritura nos dice que Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, texto número 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo que debemos de entender acerca de este versículo o de la santidad de Dios es que Él no llegó a ser santo porque hizo cosas buenas. Él no llegó a ser santo en ningún momento, hermanos, sino que por cuanto es santo, todas sus acciones son siempre y han sido santas y justas. Dios es santo de una manera que ningún ser humano puede ser. Dios es absolutamente distinto de todo el mundo y lo demás. Todos los seres humanos pertenecemos a una categoría. ¿A qué categoría pertenecemos? A la del ser humano. Y hay miles de millones que no somos buenos ni justos como lo es Dios. Todo el hombre, toda la humanidad es injusta y nunca se podrá comparar
con la santidad de Dios y ser justo como Dios es. Dios es completamente santo, es decir, que es moralmente puro, incorrupto y separado del pecado. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Ahora vamos aquí mismo, vemos el propósito de Dios al crear al hombre y al mundo. Ese vendría a ser nuestro segundo punto. Con el fin de comprender el Evangelio, no solo tenemos que entender, hermanos, quién es Dios, sino también por qué lo creó todo. Eso es muy importante de entender. Contrariamente a la idea popular de que todo existe como resultado del tiempo o de la evolución, la Biblia enseña que Dios creó todo con un propósito muy específico en mente. No, este mundo, esta creación, nosotros no somos el resultado de la casualidad. Nosotros somos el producto o la creación de un Dios perfecto que todo lo creó con un propósito específico. Y eso tiene que quedar bien claro en nuestras mentes. Dios creó a las personas y al mundo para su propia gloria. Note bien esto, porque este mensaje es contrario al pensamiento de la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea dice que Dios nos creó porque nosotros somos criaturas maravillosas y que nos necesitaba. Que Dios necesita nuestra adoración y que no puede vivir sin ella. Y esa es una gran mentira, hermanos. Porque en este momento hay ángeles, hay querubines, hay serafines que lo están adorando en todo tiempo. Y constantemente están delante de su presencia, y quería decir asombrados, admirados, no, pero hay una expresión que usa la Biblia y es en admiración. Constantemente. Admiran su santidad, su grandeza, su perfección y no pueden dejar de decirle santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, si Él tiene esos seres perfectos, ¿para qué quiere estos imperfectos? ¿Para sentirse lleno? ¿Para sentirse completo? No, Dios es completo. Dios siempre ha sido feliz. Dios siempre ha tenido gozo. Su gozo es sumamente perfecto. Él con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo feliz. Entonces, ¿para qué creó Dios a las personas y al mundo? Para su propia gloria. Isaías 43, textos 6 al 7, dice, diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Y luego aquí dice, ¿para qué, hermanos? Este es el propósito. No es lo que tú y yo pensamos. El propósito por el cual Dios salva, el propósito por el cual Dios nos ha creado es, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. 3 afirmaciones que tienen que ver con Dios como creador. Y el propósito. En primer lugar, el propósito es para la gloria de Él. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Para que nosotros le exaltemos constantemente, lo glorifiquemos y que Él sea el centro de la atracción y no nosotros. En el cielo Él no va a andar atrás de nosotros, satisfaciendo nuestros gustos y nuestras necesidades, como si nosotros fuéramos el centro de la atracción. No, hermanos, nosotros vamos a ver y exaltar a nuestro Dios, a Él, quien es el verdadero centro de la atracción, el de la gloria. Entonces, a Él le damos la gloria. Y el texto dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Más claro, hermanos? ¿Quién nos hizo? No, es Dios. Dios fue el que nos hizo. Decir que Dios creó a las personas y al mundo para su propia gloria significa que lo hizo para exaltarse. Ahora, si tú y yo nos queremos exaltar a nosotros mismos, eso es pecaminoso. Eso es horrendo, eso se llama narcisismo. Eso se llama orgullo, soberbia, no sé qué otros nombres ponerle. Pero para Dios es perfecto. Para Dios está normal, está bien.
Es correcto, es moralmente correcto y justo que Dios se exalte a sí mismo. Así como un trofeo, hermanos, este es un ejemplo, tiene la intención de traer a la memoria de alguno un triunfo logrado por la persona en particular. De la misma manera, todo lo que existe tiene el objeto de llamar la atención sobre el hecho de que Dios es glorioso y digno de admiración y devoción. Ese objetivo tiene. Ustedes saben que los atletas, los que han ganado muchos trofeos y cinturones y todo eso, siempre tienen un rincón en su casa, una vitrina donde ponen todos sus trofeos. Y el objetivo es que esos trofeos hablen de la gloria de la persona, ¿verdad, hermanos? Sí. Ahorita me acordé de cuando yo andaba en un tocando que agarré muchos trofeos. Ajá. Todos los que Sí. no sé para nada. Ajá. Que era cuando decía que daba una gloria y decía, mira lo que gané, Sí. porque estaba viendo, porque todos los que Yo no tiré ninguno, hermano. No tenía ninguno. que gracias a Dios ustedes no. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sí entendemos el punto, ¿verdad, hermanos? Que nosotros, nuestro propósito es darle la gloria a Dios y exaltarlo. Ese es el objetivo por lo cual Dios. Esta idea podría ir en contra de nuestros sentimientos, y eso es cierto muchas veces, de nuestros sentimientos naturales. Incluso la misma Biblia enseña que el egoísmo y el deseo de sobresalir con el hecho de recibir nosotros la alabanza es erróneo. La Escritura lo enseña. Por lo tanto, lo que es totalmente mal para nosotros que hagamos, es totalmente justo para Dios. Ahí, hermanos, ahí pueden quitar ese signo de interrogación, está incorrecto en su... sí. No es una pregunta, es una afirmación. Eso es justo para Dios porque Dios, y solo Dios, es verdaderamente digno de adoración y devoción. Es justo que todos los hombres le demos honor. De hecho, es un error no hacerlo. Es un error no hacerlo. ¿Por qué? Porque Él nos creó para la alabanza de su gloria. También nos dice la Escritura que Dios creó todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? Por el poder de Jesucristo. A través del Señor Jesucristo. Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Creador. El Dios que encontramos en la Biblia, hermanos, es un Dios trino. Yo sé que existen, por ejemplo, los unitarios que no creen en la Trinidad, pero todo aquel que no cree en la Trinidad, que no creen que nuestro Dios es un Dios trino, es un hereje, porque esa es una herejía que no debe de ser tolerada. Si alguien quiere buscar una unión con nosotros y trae esa doctrina del unitarismo, nosotros tenemos que predicarles el Evangelio y decirles que su Dios no es el Dios de la Biblia. Yeah. Entonces, eso debemos de entenderlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de la Trinidad vemos que Jesús deseaba honrar y glorificar a su Padre, y el Padre también desea honrar y exaltar a Jesucristo. Juan 5:23. Por consiguiente, Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo el Hijo y por Jesucristo. En otras palabras, todo lo que existe para el regocijo de Jesús y también para su exaltación. El Señor Jesucristo debe de ser exaltado como Dios, porque Él es Dios. No es el caso de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hacen mucho énfasis en Jehová, pero minimizan a Jesús porque el Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de las Escrituras, es otro Jesús. Por lo tanto, tienen otro espíritu y tienen otro evangelio y son anatemas. Y hay que predicarles a ellos el evangelio.
Ellos necesitan que se les predique el Evangelio. Por lo tanto, el propósito de Dios para la gente es que lo amen y lo adoren. Otra forma de decir esto es diciendo que el propósito de Dios en la creación es para que las personas le amen y le adoren, y de hecho esto es lo que encontramos de manera explícita en la Biblia. Esto es lo que la Escritura nos dice. Amar a Dios. En Mateo capítulo 22, texto 37 al 38, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto es lo que la Escritura nos dice, hermanos. Adorar a Dios. Juan capítulo 4, texto 23. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso es importante, esta última frase en el contexto evangelístico, porque si Dios salva a alguien, este es el propósito por el cual lo salva. ¿Por qué lo salva, hermanos? Porque Dios busca que tales adoradores le adoren. Ese es el propósito de Dios para salvar. En este versículo, Jesús estaba diciendo que Dios estaba buscando un cierto tipo de adorador. Sin embargo, no se pierda el hecho de que Jesús dijo que Dios busca adoradores. Una vez más, esto no es malo de parte de Dios, porque Él y solo Él es verdaderamente digno de ser adorado. Imagínese que alguien dijera que está abriendo un club, como hoy en día los artistas abren sus clubs de fans, para que los sigan, y que digan: estoy buscando seguidores porque quiero que me adoren. ¿Cómo sonaría eso, hermanos? Hereje, es una herejía, está mal, es erróneo. Que la gente, que otro hombre adore a otro hombre, no es natural, es totalmente, iba a decir inhumano, pero es muy humano. No es divino, no es la voluntad de Dios, con otras palabras, pero sí es totalmente humano, ¿verdad, hermanos? Totalmente humano, que al hombre nos gusta recibir alabanza y gloria de los hombres. Y esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo le dice a los fariseos que no querían venir a Él. Dice: porque ustedes aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Escudriñen las Escrituras, porque en ella encuentran la salvación. Al hombre es natural recibir la gloria del mismo hombre. Vamos a parar hasta aquí, hermanos, y la próxima reunión vamos a hablar acerca del segundo punto, que tiene que ver con el hombre. ¿Qué dice la Escritura acerca de la depravación del hombre, de su condición en la que se encuentra? Y vamos a tomar ahorita un momento para plantear algunas preguntas y tener algunas respuestas en cuanto a este tema. Pero antes de llegar a eso, vamos a orar.